Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a tener el repaso de la lección que estuvo muy interesante, creo, y espero que todos hayan estudiado. Y bueno, el título de esta lección fue El espiritismo desenmascarado. Y quise utilizar un versículo diferente, ya ahorita leyeron 2 Corintios 11:14, que hace más alusión a este tema. Así que vamos a poner pues mucha atención y vamos a ir desarrollando este tema del espiritismo. Muy bien, el espiritismo sabemos que es originario ¿por quién? Por el enemigo de Dios, ¿no? Por Satanás. Y de hecho, si lo vemos así, tuvo sus comienzos al principio de todo, en el Edén, en el mismo paraíso. En el Edén, con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva. Esta mentira la encontramos en Génesis 3:4, que fue la primer mentira de Satanás a la humanidad, donde Satanás, pues acercándose a Eva, pues le invita a probar del fruto que estaba prohibido para ellos. Dios les había dicho que no comieran de ese fruto. Y entonces Satanás pues platica con Eva y le dice que no va a pasar nada, ¿sí? Les dice que si ellos si ellos comen de ese árbol, no pasaría nada como Dios lo había dicho, ¿no? Dios les había dicho aquí en Génesis 3, dice que Dios les había dicho que no comieran y ni que lo tocaran, para que no murieran. Pero la serpiente contradice a Dios y le dice a Eva que no se preocupe, que no va a pasar nada, que no va a morir, sino que va a tener la sabiduría de Dios, va a conocer lo que es bueno, lo que es malo. Así que con esta mentira fue engañada Eva, y esta mentira es el inicio de lo que podemos llamar o conocer nosotros ahora como espiritismo. Sí, ahorita vamos a aprender un poco más qué es, pero como dice aquí, a lo largo de la historia, esta mentira ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa. Es decir, que bueno, Dios había dicho que morirían, en este caso les dijo que no iban a morir, pero esta mentira Satanás la fue construyendo, la fue adaptando de tal forma que pues nosotros como seres humanos pues ya sabemos que morimos, ¿no? Sabemos que conocemos ya la muerte, lo contrario a Adán y Eva, ¿verdad? Nosotros sabemos que existe la muerte, entonces esta mentira se transformó para verlo de otra forma y diciéndonos, bueno, a pesar de que existe la muerte, no te preocupes porque hay vida y continúa después de la muerte, es decir, apunta cerca de un alma inmortal, ¿sí? Y hoy en día Satanás está tratando de vencer a los hombres, como venció a Adán y a Eva. ¿Cómo lo hizo? Debilitando la confianza en quién, en Dios, en el Creador, haciéndonos dudar de nuestro Creador, de su palabra, de su sabiduría, de su gobierno y de su justicia en sus leyes. Así que este engaño es el mismo que está sucediendo ahora de diversas formas, y el propósito es el mismo. Satanás no quiere y no nos quiere cerca de Dios. Él nos quiere quitar lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos tiene preparado, nos quiere quitar la paz, nos quiere quitar tanto. Así que este engaño del espiritismo o de la inmortalidad del alma es algo con lo que nosotros tenemos contacto todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta mentira, pues es una mentira que llegó a muchos lugares muy cercanos a nosotros. Primeramente, que está enfocada en la inmortalidad del alma, es decir, que a pesar de que exista la muerte, no pasa nada porque la persona sigue viviendo, ¿sí? Quizás no físicamente,
pero su espíritu, su alma siguen con vida, se transforman, se convierten en otras personas, no sé, hay tantas ideas, tantas filosofías ya respecto a la inmortalidad del alma, pero ¿cómo empezó esto a llegar incluso a las iglesias? Bueno, fue cuando Roma comenzó a cambiar y a aceptar el cristianismo, pero a sus formas. Empezó a buscar ideas, tradiciones paganas, y esta fue una doctrina pagana que Roma adoptó para el cristianismo que comenzó a hacer. Así que empezaron a decir a las personas que cuando morían, empezaron a malinterpretar la palabra de Dios, la Biblia, para decir que no morían, sino que su alma seguía viviendo, o incluso que cuando morían se iban a dónde? Al cielo. Y así muchas personas, iglesias, instituciones, muchas religiones han utilizado algunos textos de la Biblia reafirmando de manera errónea, sacando de contexto esta idea, apoyando el hecho de que después de la muerte hay algo más, ¿no? Y se cree que el alma inmortal es la que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Aquí, como les comentaba, ¿no? Millones de personas creen que después de fallecer, los muertos siguen existiendo, quizás no de forma física, pero de una manera consciente, una manera incorpórea, ¿sí? Es decir, no necesitan el cuerpo, su alma, su espíritu sigue por ahí y pueden llegar a aparecerse y pueden pedirles que los protejan, y así esta idea se ha hecho cada vez, o se ha adoptado cada vez como algo eh, real para mucha gente, ¿no? Y de hecho es una idea bastante peligrosa, y aunque platicamos y aunque estudiamos y aquí podemos dar temas respecto a lo que la Biblia dice, muchas personas no lo entienden y simplemente siguen pensando que sus seres queridos están en el cielo, ¿no? Es una de las ideas que se adopta más sobre todo en todas las iglesias, en las iglesias cristianas, católicas, pues es una creencia fundamental de ellos, ¿no? Pero esta creencia, aunque parece muy bonita, muy esperanzadora, es una creencia fundamental del espiritismo, ¿sí? Y es uno de los engaños más extendidos y más eficaces de Satanás. En los tiempos de los hebreos, pues ya se hablaba, ¿no? De personas que practicaban el espiritismo. ¿Y qué era? Pues hablar con espíritus, ¿no? Tenían comunicación con los muertos. Y digo así porque no es que los muertos fueran realmente aquellos que se comunicaban con las personas como tipo medium. ¿Por qué? Porque la Biblia y lo que nosotros sabemos es que estos muertos no eran muertos, ¿verdad? Sino que son espíritus se les conoce como los visitantes de otros mundos. ¿Y quiénes tienen permitido venir aquí a la Tierra? Porque existen otros mundos y existen mundos donde no entró el pecado, donde ellos viven en paz, en tranquilidad con Dios, pero ellos no pueden venir a esta tierra, no pueden venir a la tierra, pero ¿qué personas, pero qué ángeles pueden venir? Pues los de Satanás, ¿no? Los espíritus de demonios, que son pues ángeles malvados, ¿sí? No son espíritus ni personas que murieron y ahora se aparecen y ahora se comunican, ¿sí? Porque, bueno, ahorita vamos a ver, recordar qué pasa con cuando una persona muere. Pero en aquel tiempo, o sea, ya desde hace muchos años se daba esta práctica. ¿Por qué? Porque, pues, como les menciono, los espíritus de demonios, pues, han estado viniendo a la tierra y ha habido personas que quieren comunicarse con ellos, los reciben, o sea, los escuchan y pues son influenciados por espíritus demoníacos, satánicos, y esta práctica pues se ha estado dando desde hace mucho tiempo.
Esta práctica, de hecho, fue declarada abominación por el Señor. O sea, Dios les decía a su pueblo, y tenemos registrados en Levítico algunos versículos donde hace referencia de estas prácticas. ¿Por qué? Porque ofrecían sacrificios a los espíritus. Y ahí Dios dice que esos sacrificios estaban ofreciendo a espíritus de demonios. Y era Satanás mismo queriéndolos engañar, queriéndolos aconsejar, queriendo ponerlos en contra de la voluntad de Dios. Y muchas personas consultaban a hechiceros y espiritistas para escuchar la voz de Satanás, para escuchar la voz de aquellos demonios que, bueno, ellos creían que estaban comunicándose con alguien que querían o alguien que les interesaba, pero de esta forma, pues se practicó el espiritismo mucho tiempo atrás. Y ese espiritismo, pues les digo, se ha ido transformando y de tal forma que la ciencia pues ya comienza, o bueno, no ya comienza, sino que ya tiene el apoyo de las sociedades científicas. Conocemos actualmente algunas prácticas que aparentemente son saludables o aparentemente podrían traer bienestar a las personas. Pero tienen su trasfondo en el espiritismo, ¿sí? Entonces, en la ciencia, en la iglesia, en la política, ahí nos dice esta cita del conflicto de los siglos, que en las cortes de los reyes, es decir, donde están las personas de alto mando, los presidentes, la gente que tiene un alto puesto, que está a cargo de la sociedad, que está a cargo de puestos de poder, que son líderes, se da se dan las prácticas espiritistas, es decir, la comunicación, la orientación y la búsqueda de consejería de parte de demonios, de parte de Satanás, ¿sí? Y bueno, en las iglesias, ¿cómo es que se da esto? Pues a través de la interpretación de la muerte, a través de lo que ellos predican como es el destino de los muertos, ¿sí? Entonces, bajo un nuevo disfraz, la hechicería está predominando también en nuestros tiempos, en la actualidad. Entonces, hay muchas prácticas espiritistas y estas prácticas, pues obviamente van a negar el origen divino de la Biblia y van a anular el fundamento de la esperanza cristiana. ¿Cuál es el fundamento de la esperanza cristiana? Pues Jesús, su muerte, la promesa que nos tiene de la vida eterna. Aquí el espiritismo viene y te dice, bueno, tú no tienes que hacer nada porque tú vas a morir y vas a ir al cielo. Entonces, la muerte de Jesús y su resurrección, pues como tal, y muchas cosas que Dios nos promete como tal, las están poniendo en secundario a este pensamiento, ¿no? Y pues debemos de saber que Satanás está atrás de todo y últimamente va a trabajar con más fuerza. Y él lo que quiere es hacer que la Biblia sea considerada como un libro obsoleto, como un libro anticuado, y empieza a meter esas ideas para que la gente empiece a dudar más de la palabra de Dios, ¿sí? Porque él desea que reemplazar la palabra de Dios con sus manifestaciones espiritistas. Y bueno, sabemos aquí que están bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Estaremos cerca nosotros de algunas prácticas espiritistas. Ya nosotros hemos estado identificando algunas cosas que puede ser que identifiquemos como una práctica espiritista, ¿no? Y quizás nosotros pensemos que estamos muy distantes a, pero si estamos cercanos a personas que creen que pueden pedir ayuda a sus familiares que se murieron, pues estamos cercanos a prácticas espiritistas. Quizá nosotros no las hagamos, pero vemos cómo tiene bastante influencia. No sé si han visto cómo el tema de la muerte se ha hecho más popular últimamente, cuando sobre todo nuestra tradición y el Día de Muertos aquí en México le han dado como más relevancia, más alabanza
hay películas que están basadas, incluso una película infantil basada en esta creencia. Entonces, de que estamos muy cercanos a estas prácticas espiritistas, lo estamos, ¿no? También algunas fuentes como yoga, algunas prácticas de repente alternativas, quiero decir, no todas, o quizás en su manera menos, sin meterse tan a profundidad a practicar estas cosas, el reiki y todas estas cuestiones de energía y así. Y quizás podemos ver, bueno, no es tan mal, pero el trasfondo, lo que nos están en lo que se basa, podríamos estar hablando también de espiritismo. Lo que vemos en la televisión, las historias de ciencia ficción que de repente meten ideas de comunicación con los muertos, eso sí lo vemos muy a menudo y no nos damos cuenta que esos temas van siendo cada vez más normales para nosotros, hasta tal punto de llegar a verlos como algo que sí existe, que sí es probable que pase. Fíjense que hace unos 2 meses o un mes andábamos por esta ciudad, la ciudad de Edimburgo, en Escocia, y nos tocó, pues, escuchar muchas leyendas y escuchar que, esa ciudad tiene bastante actividad paranormal. Es decir, que, hay muchas manifestaciones de espiritismo, de espíritus, pero que nosotros sabemos que son ángeles, demonios que están en esa ciudad, y de hecho, en la universidad hay una carrera específica para estudiar la actividad paranormal, ¿no? O sea, es algo que se le da bastante importancia en ese lugar y nos platicaban que hay distintas actividades paranormales del grado 1 donde pueden ver fantasmas, pueden ver demonios, nosotros sabemos qué son. El grado 2 donde puede haber como algún contacto, y el grado 3 es ya cuando hay violencia o agresión ante una persona. O sea, quiere decir que estos demonios ya empiezan a dañar físicamente a las personas cuando en ciertos lugares, que pues obviamente lo que me llamaba la atención es que los tienen clausurados y no todas las personas pueden acceder porque hay que pedir un permiso donde la persona se hace responsable de lo que le pueda pasar, ¿no? Y platicando, pues estábamos pensando cómo hay lugares donde hay mucha actividad de demonios y que quizás tenga que ver con la localización geográfica, porque sabemos que hay lugares donde los demonios se aparecen o, o llegan a esas zonas para tener contacto con el ser humano, como les mencionaba, que son espíritus de otros mundos, o sea, demonios, ángeles de Satanás, que se presentan y pues son bien recibidos. Hay personas que desde hace muchos años, de la época de la Edad Media y más antigua, pues como que hay lugares o zonas donde tuvieron esa comunicación y la apertura de seguir pues consultando y de seguir estudiando hace un lugar mucho más probable de encontrar este tipo de actividad paranormal, ¿no? Pero creo que también el ser humano alimenta eso. Cuando uno desea buscar, pues prácticamente encuentra, ¿no? Satanás dice, aquí hay alguien que está queriendo, pues tiene curiosidad y entonces se empieza a manifestar, ¿no? Entonces, también en ese lugar, pues se han grabado películas como Harry Potter, que es muy famosa, hay se practica la hechicería, de hecho vimos tiendas donde hay muchos libros de hechicería, de brujería, y pues obviamente por eso hay más actividad, ¿no? Pero nosotros sabemos que no son fantasmas. Aquí lo que me llama la atención es cómo hay hasta una carrera universitaria para poder tener más conocimiento y comunicarse con esos entes, con esos espíritus que pues están disponibles, ¿no? Y esto es algo que nos da un ejemplo de cómo el espiritismo sucedió hace mucho tiempo y sigue desarrollándose y quizás aquí de una forma pues más
como más tangible, donde podemos ver que ya hay instituciones y hay historias, hay leyendas, hay lugares donde hay actividad paranormal, pero si ahí se da eso, pues en el mundo Satanás tiene sus lugares preferidos para poder pues engañar y para poder alimentar a las personas curiosas y pues hacer que se pierdan, ¿no? Que pues obviamente no busquen a Dios. Y así como vemos esto, pues somos bombardeados con muchas cosas. Satanás ha estado preparándose porque le queda poco tiempo, entonces entre más cercano está el fin, él pues está ya como dando su último esfuerzo. Va a engañar al mundo y ha preparado, o sea, esto del espiritismo es como su obra maestra de seducción, porque él sabe que al ser humano le interesa que le digas que su alma va a perdurar, que le interesa que le digas que le prometan cosas, que lo diviertan, eh, que puedan excitar sus sentidos, ¿no? Entonces, Satanás se vale del espiritismo para poder empezar, para poder engañar a las más, a la mayoría, a las personas que estén, pues, con esta curiosidad, ¿no? Dice que aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, será incorporado a las filas de los engañados. Hay algunos, bueno, últimamente ha habido publicaciones, libros, películas, eh, investigaciones científicas donde se está dando como más interés a lo que sucede en la muerte y a las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, hay personas que han tenido, que han estado cercanas a la muerte, han tenido accidentes o sobre todo accidentes, y cuando logran, obviamente no se mueren, ¿verdad? Pero están hospitalizadas o pueden estar en coma o en algún, una fase fisiológica cercana a la muerte, que pues ellos sanan y cuentan la experiencia, ¿no? Y hay muchas historias y libros que cuentan la experiencia de lo que vieron, porque aparentemente pues murieron, ¿no? Que cuentan que un túnel o un camino oscuro y una luz y que la luz les llama y que sentían mucha paz. Esto les puede sonar conocido, ¿no? Y luego también que vieron a Dios, eh, que vieron a Dios y que sintieron mucha paz y que les dijo que se regresaran. Bueno, hay varias experiencias, varias historias, y tenemos, por ejemplo, un libro que dice Después de la muerte. Dice un acercamiento médico sobre las experiencias cercanas a la muerte, la vida y el más allá. Entonces hay literatura, películas relacionadas con el más allá, ¿sí? Em, y bueno, a nosotros nos puede resultar curioso, ¿no? Y de repente, si no está bien cimentada nuestra fe, podemos decir, pero ¿por qué pasó eso? Pero sí, entonces a mí se me hace que sí es real, pero ¿por qué vio a Dios? Y de hecho en la lección nos contaron una historia, si ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, donde creo que es una mujer que cuenta su experiencia cercana a la muerte y cuenta que llegó como pues a un lugar donde la estaba esperando un hombre, no sé si era un hombre o un muchacho, pero le decía que era su hermano. Entonces ella en eso pensó, pues yo no tengo hermanos, ¿no? Total que ella, pues regresa a la vida porque supuestamente había muerto, cosa que pues sabemos que no fue así, pero al momento de contar su experiencia, pues le dice a su papá, oye papá, es que vi, ya estaba yo en el cielo, yo creo, en un lugar donde me encontré a alguien que me dijo que era mi hermano. Y el papá le dijo, es que sí tuviste un hermano, pero ese hermano murió, o sea, había nacido antes que ella. Y estas historias, si nosotros las escuchamos, decimos, híjole, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Entonces sí hay un cielo, entonces están ahí nuestros seres queridos que murieron. ¿Por qué esta coincidencia? Y bueno, es que Satanás utiliza muchas
muchas artimañas, muchas cosas para engañarnos, ¿sí? Entonces, esta parte de las experiencias cercanas a la muerte hay que tener mucho cuidado y es importante que esté bien cimentada nuestra fe y que recordemos lo que es verdad, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos la verdad sobre la muerte, estamos más expuestos a que estas historias nos hagan dudar o a que seamos engañados. Y dice Elena de White, aquí en El conflicto de los siglos, que muchas personas, o sea, no dice algunos, sí dice muchos, serán confrontados con espíritus de demonios que van a personificar a parientes o amigos queridos y que van, bueno, digan, bueno, ya vi a mi papá que falleció, ¿no? Bueno, yo sé que es Satanás, no le hago caso, pero imagínense que me empiece a hablar acerca del cielo, acerca de que ya está ya con Jesús, acerca de algo que yo solamente sé, y de repente me empiece a engañar, ¿no? Porque dice que estos espíritus proclamarán las herejías más peligrosas. Dice que apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía. Imagínense que extrañamos tanto a alguien que podemos verlo. Hay personas que dirán, no, qué miedo, ¿verdad? Pero hay otras personas que quizás les pueda más su sentimiento o la emoción y puedan ser engañados. Entonces, debemos estar listos para resistirlos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la verdad, ¿sí? Con la claridad de lo que es la muerte para nosotros, ¿sí? Porque hay una verdad y si nosotros creemos en Dios y creemos que la Biblia es su palabra y creemos que todo lo que está escrito aquí fue inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, si todo lo que nosotros leemos es palabra de Dios, entonces yo tengo que negar esta idea de que hay espíritus que no tienen cuerpo, que hay fantasmas y que son espíritus de muertos. ¿Por qué? Porque no es posible, ¿sí? Aquellos que aparentan ser espíritus o muertos es Satanás y son los ángeles de Satanás. Así que no hay espíritus incorpóreos. La Biblia no enseña esto, ¿sí? Y mucho menos que vienen a comunicarse con los vivos, ¿ok? ¿Y cómo podemos tener la seguridad? Bueno, entendiendo lo básico, cómo nos creó Dios, cómo creó Dios al ser humano. Vamos a leer Génesis 2:7. Si ahí encontramos el primer texto bíblico que nos da detalles acerca de la vida, de la creación de la vida humana, ¿sí? Dice dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios lo formó a Adán, que fue el primero que formó de la tierra, del barro, le hizo su cuerpo, pero ese cuerpo estaba sin vida, ¿sí? Estaba simplemente ahí en el suelo, así como podemos ver. Pero cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, este hombre fue como un ser viviente, ¿sí? Ese hombre tuvo vida. Y aquí podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el alma? Que muchas personas creen que existe el alma aparte de un cuerpo, ¿sí? Y nosotros también en este versículo, si lo leyéramos en la Biblia textual o en otra versión, podríamos ver cómo aliento de vida, perdón, cómo ser viviente está asociado con el concepto hebreo o el original en hebreo diría que fue nefesh, ¿sí? Que fue alma, ¿sí? O sea, la palabra alma también indica a una persona que vive, ¿sí? A una persona que tiene vida, a un ser viviente. Eso también es alma. Y digo, en otras versiones diría
Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, ¿sí? Un alma es un todo, es la persona con cuerpo y que ya tiene vida. No es el alma separada del cuerpo, sino se refiere a un ser completo, lo que somos nosotros somos almas vivientes, ¿sí? Se refiere a los humanos como seres físicos que respiran y a la vida misma. Entonces no estamos hablando de que el alma está aparte del cuerpo, ¿sí? Y entonces aquí muchas veces se van a este versículo como para decir, bueno, esto no es tan así. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 12:7, haciendo referencia a la muerte, dice que el polvo se vuelve la tierra, como era en un inicio, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Y aquí podemos interpretar de una forma errónea lo que pasa en la muerte y decir, bueno, el cuerpo pues se vuelve a descomponer, se convierte en tierra, en polvo, y entonces el espíritu anda por ahí y se va con Dios si es que va al cielo, o anda por ahí rondando si es que no tiene paz, algo le pasó en la vida, entonces por eso se aparece, por eso se manifiestan y se mueven cosas en una casa, porque son los espíritus de los muertos. ¿Por qué? Porque tienen mal entendido este versículo de Eclesiastés 12:7, porque no comprenden que cuando se refiere al alma se está refiriendo a un ser completo, ¿sí? A nosotros, almas vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que el alma en la muerte, ¿qué pasa con el alma? Pues el alma somos nosotros, ¿sí? Dice que este versículo prueba que el alma deja de existir en la muerte física, ya que sin el cuerpo el alma no existe, ¿ok? Puesto que el alma aparecía luego de una conjunción entre el cuerpo y el aliento de vida proveniente de Dios. Entonces la muerte es el proceso de cómo creó Dios a Adán a la inversa, ¿sí? El aliento de vida que Dios le da a Adán para que tenga vida, para que sea un alma viviente, cuando se muere una persona, ese aliento, ese espíritu de vida, simplemente ya no existe, se esfuma porque Dios lo quita y entonces ya no hay vida. Así que es como a la inversa. Aquí dice que en la creación, la chispa de la vida fue dada de parte de quién? De Dios, ¿sí? Que es llamado el aliento de vida. En la muerte, la vida retorna a Dios, pero no de que se vaya al cielo, sino simplemente Dios quita la vida, la persona se muere. La muerte es la cesación de la vida. Al morir el hombre, deja de ser un alma viviente, ¿sí? No es que el alma se va con Dios porque el alma somos nosotros vivos, ¿sí? Entonces simplemente dejamos de vivir. Y esto nos podemos apoyar con otros versículos. Hay muchos versículos en la Biblia acerca de la muerte y es conveniente que cada vez que tengamos esa duda acudamos a ver un tema que hemos dado con respecto a la muerte, o aquí les dejo estos versículos. Hay muchos más porque de hecho aquí la lección nos comentaba que en la Biblia al menos aparecen 53 veces la afirmación de que la muerte es comparada con el sueño, es decir, es comparada con estar dormido. Y vamos a ver aquí algunos versículos para tenerlos en mente, recordarlos, ¿no? Sobre todo recordar lo que dice la Biblia respecto a la muerte. Vamos a empezar con Job, este, Job 7. No sé si alguien me ayude a leer. Ah, no, no, perdón. Yo los voy a leer. Es Job, sí, Job 7:21. Voy a leer este y ustedes vayan buscando el siguiente, ¿sí? Dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. ¿A qué se refiere? Pues que a la muerte, ¿no? Como un sueño. Y si me buscares, de mañana ya no existiré. ¿Por qué? Pues porque Job se está refiriendo a que una vez muerto, pues ya no existo, ya no voy a estar ahí simplemente porque ya morí, no pasa nada después de la muerte. Ahora sí, vamos con Job 14:10.
Ahora sí pueden activar su micrófono, quien lo tenga, me ayude a leerlo. Job 14:10. ¿No? ¿Nadie? En Ah, cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre y ¿dónde estará? gracias. Perece el hombre y pues ya desaparece, ya no puede estar, ni es cierto que anda su alma vagando porque ya vimos que no es cierto. Salmo 146, 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, ¿qué pasa? Perecen sus pensamientos, o sea, ya no piensa. Y ahorita vamos a leer también Eclesiastés. ¿Alguien me ayuda a leer Eclesiastés 9:5 al 6? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del Del sol. anda Hasta ahí. del, del 5 al 9 No, del o 5 nada. al 6. Ya, hasta ahí. Muchas gracias. Sí, aquí nos habla acerca de todo lo que no hacen los muertos, porque pues está muerto, ¿no? Ya no aman, ya su memoria está puesta en el olvido, no hay envidia, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 dice que todo lo que te venga a la mano, que lo hagas según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, o sea, refiriéndose a la muerte, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia y no hay qué, sabiduría. Tantos versículos que nos aclaran que esta base, esta mentira de Satanás, pues es una mentira bastante pensada para querernos confundir, pero no a quien está firme en la palabra, a quien conoce lo que Dios ha prometido, lo que han expresado sus profetas respecto a la muerte, en este caso también lo que viene en los Salmos, el Salomón, quien tenía sabiduría, como Dios le había dejado claro lo que significaba morir, ¿sí? Y vamos a leer Juan 14:3, porque aquí encontramos otra razón por la cual no podemos creer que al morir vamos a ir al cielo o alguien va al infierno o alguien va al cielo, y sobre todo la idea de que pues todos van al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice Jesús que Él está preparando un lugar, ¿sí? Él es cuando se despide de sus discípulos y les dice que en la casa de su padre hay muchas moradas y que Él va a preparar lugar. ¿Dónde es la casa de su Padre? El cielo, ¿verdad? Y Él dice que Él va a preparar lugar para nosotros. Él está preparando ya un lugar para nosotros. Pero la clave está en el 3, en el versículo 3, porque dice, y si me fueren, yo os prepararé el lugar. Dice que va a venir otra vez, o sea, aun cuando el lugar ya esté preparado, Él va a venir otra vez, es decir, en la segunda venida, y va a venir para llevarnos con Él. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que nosotros tenemos que esperar a que Jesús venga para llevarnos. No tenemos un acceso directo, sino es como que ya me morí, voy para allá. No, sino que Él está diciendo que hasta que Él vuelva otra vez en su segunda venida, nos tomará y nos llevará a ese lugar que está preparado para nosotros. Entonces, hay muchos versículos que también, bueno, ya nos indican que la muerte es como estar dormido, que no se sabe nada,
que prácticamente la muerte es estar esperando, es descansar, perdón, en el sueño, en un sueño profundo, en un sueño, hasta la resurrección, ¿sí? Y hay otros versículos que nos pueden dar mucha información para desmentir esta idea de que los muertos están en el cielo, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí en Primera de Corintios, que nos dice acerca de la muerte, nos dice acerca de cuando Jesús venga y se toque la trompeta, que los muertos van a resucitar y que solamente así los muertos que hayan creído en Jesús van a resucitar ya de una forma como incorruptible, ¿sí? O sea, ahí hasta ese entonces habrá una transformación para que nosotros podamos tener o seamos dignos de viajar al cielo hasta ese momento, no antes, ¿sí? También cuando dice aquí en Primera de Corintios 15:54, que cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, nuestra vida, nosotros, pues somos corruptibles hasta que nosotros hayamos sido vestidos de incorrupción. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando Jesús venga. Si estamos vivos, pues vamos a transformarnos así. Dios nos va a transformar. Cuando Jesús venga, nos va a transformar para llevarnos con Él. Pero si ya morimos creyendo en Jesús, bueno, nos va a resucitar y nos va a vestir de incorrupción, pero hasta ese momento, ¿sí? Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Hasta ese momento nosotros, quienes hayamos muerto en Jesús o quienes estemos viendo a Jesús venir en los cielos, seremos vestidos de inmortalidad. No somos seres o personas inmortales ahora. Esa es la mentira de Satanás, ¿sí? Que vas a trascender esas ideas que se traen ahorita, ¿no? Que tú vas a trascender y que te vas a convertir quizás en un perro, en un animal, o que existen otras vidas, o aquellas personas que han tenido sueños o han tenido como esa idea de haber tenido otra vida, todas estas cosas que podamos escuchar, que no nos vayan a engañar, ¿sí? Porque si nosotros creemos en Dios y en su palabra, ahí está muy claro que vamos a ser vestidos de inmortalidad hasta que Jesús venga. Y entonces ahí podamos decir, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, que la muerte no va a tener victoria sobre quien cree en Jesús porque tendremos vida eterna y no una muerte eterna. Así que hay que prepararnos porque Satanás está ya preparando el engaño final. Y el engaño final tiene que ver con todas estos acciones espiritistas. Quiere decir que espíritus de demonios van a ir a los reyes de la tierra, van a tener poder sobre la gente. Si ya tienen poder, van a tener más poder sobre aquellos que están, pues, gobernando o aquellos que están dispuestos a escuchar a aquellos que han sido adoctrinados, por decir de alguna forma eso, y entonces van a empezar a engañar a estas personas y Satanás va a cumplir algo, el engaño más, pues el que ha estado preparando, que es hacerse pasar por Cristo, ¿no? Entonces, para nosotros es una tarea vital que estudiemos la Biblia, que sepamos cómo va a ser la segunda venida, que sepamos que Satanás es el padre del engaño, que cómo va a trabajar para que nosotros quizás también podamos aconsejar, también podamos tener las bases suficientes para informar a aquellas personas que quieran recibir pues nuestra opinión o nuestro conocimiento, ¿no? También para que no se dejen engañar por lo que va a suceder. Y bueno, quiero terminar con esta cita de Elena de White del conflicto de los siglos, que nos invita a cimentar nuestra fe en la palabra de Dios, porque si no lo hacemos, seremos engañados y vencidos. Satanás pues va a hacer su jugada con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y esos engaños van a ir en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden. ¿De qué forma?
voluntariamente a sus tentaciones. Satanás está trabajando ya, entrenando para que esas personas simplemente accedan a lo que él vaya a hacer. Entonces, nosotros tenemos que buscar sinceramente el conocimiento de la verdad, obedecer, es importante para estar firmes en el gran conflicto, que se va a poner más duro cada vez. Entonces, también recibiremos una promesa. Si se va a poner todo muy duro, va a haber muchos engaños, Dios va a enviar a sus hijos fieles, aquellos que estén firmes en lo que creen, les va a enviar a todos los ángeles del cielo para protegerlos antes de permitir que una sola alma, es decir, que una sola persona confíe en él y que sea vencida por Satanás. Recibiremos ayuda divina, ayuda de ángeles que nos van a ayudar a pelear, pero siempre y cuando nosotros queramos estar del lado de Dios y nos preparemos para ese momento. Así que hay que tener abiertos los ojos y tener mucha comunión con Dios para que Él nos vaya marcando el camino, para que Él nos dé discernimiento, sabiduría y podamos frenar o podamos alejarnos de ideas, de prácticas, de cosas que sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que pueden estar siendo alimentadas por espiritismo. Entonces, a pedir mucho la ayuda de Dios para poder vencer al final y pues poder disfrutar de esa promesa que Dios nos tiene a todos los que lleguemos con firmeza, con fidelidad hasta el fin de los tiempos. Que Dios les bendiga.